Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Pues mi tema es los tipos de datos en Python. Los tipos de datos en Python, los integrantes son Ayapa Corozo Marilyn, Caicedo Ortiz Catherine, Hati Badani y Perdón Oliva Kevin. A continuación le va a hablar Añapa Corozo Marilyn. Siguiente diapositiva. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje versátil y fácil de aprender, ideal para principiantes y expertos. Su gran comunidad y amplia gama de bibliotecas lo hacen una excelente opción para diversas aplicaciones. Python es un lenguaje de programación de alto nivel que es interpretado y orientado a objetos. Fue creado en la década de 1980 por Guido van Roos, que se ha convertido en uno de los lenguajes más populares y versátiles del mundo. Siguiente diapositiva. ¿Qué son los tipos de datos en Python? Un tipo de datos se refiere a la clasificación de los valores que se pueden ser almacenados en una variable. Los tipos de datos también se utilizan para determinar cómo se almacenan los valores en la memoria de la computadora, cómo se pueden manipular o operar valores. Por ejemplo, los números enteros se almacenan como secuencia de bits en la memoria y se pueden realizar operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Siguiente. Entre los tipos de datos tenemos lo que son los datos básicos y los datos compuestos. Entre los datos básicos tenemos los enteros, los flotantes, las cadenas, los boolean y los no. Los enteros son representados por int, que serían 1, 2, 3, etcétera. Los flotantes serían representados por el float, que serían los números decimales, que sería 3.14 o 0,5, etcétera. Las cadenas son representadas por el string, que serían los textos, entre comillas simple y comilla doble. Los booleanes se pueden representar por valores lógicos como verdaderos o falsos. Los num son valores nulos o vacíos. En los datos compuestos tenemos lo que son las listas, que son representados como 1, 2, 3 y entre paréntesis, entre corchetes, A, B, C con comilla doble. Los tuples son coordenadas inmutables, que de la misma manera solo que cambian su representación con entre paréntesis y no en corchete. Tenemos lo que son los diccionarios, que son en colecciones de clave y valor, que son representados ambos, tanto texto como cadenas, como números. Los conjuntos set, que son colecciones no ordenadas sin duplicado. Esta, como su nombre lo dice, selecciona los valores no duplicados. Siguiente. Tenemos también los que son los tipos de datos especiales. Los tipos de datos especiales son como la fecha y la hora, que son representadas por la time, los números complejos, que son representados por el complex, los bytes y los arreglos que son representados por el array. Tenemos lo que son las conversiones entre tipos de datos, tenemos los que es el int, que es convertir a enteros, los float es convertir a los flotantes y decimales, los string convertir a cadenas y los boolean convertir a booleanos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Dani Játiva y yo le voy a hablar sobre las estructuras de control. Bueno, llamamos a estructuras de control de flujo de las acciones al conjunto de reglas que permiten controlar el flujo a las acciones de un algoritmo o programa. Estas mismas pueden clasificarse en secuencias, condicionales e iterativas. Bueno, tenemos la estructura de control secuenciales. Bueno, estas están compuestas por un número definido de acciones que se ubican en un orden específico y se suceden una tras otra. Bueno, por ejemplo, tenemos que hemos discutido anteriormente que están conformados por este tipo de estructura. Como podemos ver en el algoritmo, tenemos una secuencia de instrucciones. Como podemos ver aquí en el primer cuadro tenemos la instrucción número uno, en el siguiente la instrucción número 2 y en el siguiente la instrucción número 3, que esa sería secuencial. Tenemos la estructura de control condicionales. Bueno, en algunas partes de un algoritmo pueden ser útil detenerse a hacer una pregunta, porque llegó a una situación en la que puede haber una o más opciones disponibles para continuar.
Bueno, dependiendo de la respuesta a la pregunta, que siempre deberá ser verdadero, true o falso, false, el algoritmo seguirá ciertas acciones e ignorará otras. Bueno, condicionales o estructuras de selección pueden ser simples, dobles y múltiples. Como podemos ver en el algoritmo, aquí tenemos una toma de decisión de falso o verdadero. Dependiendo de la decisión que uno tome, lo llevará a una de las dos instrucciones, y este sería un algoritmo condicional. Tenemos aquí la estructura condicional es simple. Estas se postulan en una evaluación lógica y si el resultado es verdadero, se procede a ejecutar acciones encerradas por esta estructura. Bueno, aquí tenemos una síntesis que está entre menor y mayor y en el medio condición. Se dice que entonces acción es, fin, sí. Bueno, esta estructura condicional simple, tiene una toma de decisión que dice condición hacia el lado izquierdo que es cierta, se hará un código. Bueno, tenemos aquí las estructuras condicionales dobles. Bueno, este tipo de estructura añade una opción a ejecutarse en el caso de que la condición evaluada no se verifique. Es decir, devuelve el valor falso. Podemos ver su síntesis que dice si la condición, entonces acción slash es. Si no, la acción slash es fin sí. Entonces ahí terminaría. Ya aquí podemos observar su algoritmo de estructura condicional doble, que tiene una toma de decisión y dos códigos, que de falso y verdadero. Bueno, aquí tenemos una estructura condicionales múltiples o anidadas. Bueno, esta permite combinar varias estructuras condicionales para establecer controles más complejos sobre el flujo de las acciones, representando una toma de decisión múltiple. Como podemos observar en el algoritmo, tenemos dos tomas de decisión que refleja si es falso o verdadero. Y si es falso, dependiendo, da una operación y fin. Perdón, si es verdadero, da una operación y fin. Y si es falso, tomará otra toma de decisión y deberá estar aquí en sí ser verdadero, porque si no, tomará otra toma de decisión y se alargará el proceso. Bueno, tenemos aquí la estructura de control iterativa. Estas estructuras de control iterativa son útiles cuando la solución de un problema requiere que se ejecute repetidamente un determinado conjunto de acciones. Bueno, aquí podemos ver que el número de veces que se debe repetir dicha secuencia de acciones puede ser fijo o puede variar dependiendo de algún dato o condición a evaluar en algún dato. Bueno, aquí tenemos el algoritmo de estructura de control iterativa que lee un número, y ahí lo manda a una toma de decisión, y ahí si en caso de que tome cualquier decisión va a mostrar un resultado. Y aquí dice que el resultado igual y X número. Si se cumple da otra vuelta. Bueno, y como aquí no se cumplió, terminó. Bueno, aquí tenemos las estructuras de control iterativas con un número fijo de iteraciones. Bueno, se aplican cuando se conoce de antemano el número exacto de veces que se debe repetir una secuencia de acciones. También se conocen como bucles, loops, controlados por un conteo, ya que el algoritmo va contando la cantidad de repeticiones, haciendo uso de una variable que recibe el nombre de variable de iteración, índice o conteo. Bueno, como podemos ver el ejemplo, lista números del 0 al 10 de 2 en 2. Bueno, aquí tenemos el algoritmo que inicia con su número 0, número menor o igual 10, número igual n más 2. Y aquí tenemos que ver que la n está en un bucle y ahí se va realizando el proceso y si termina el proceso ahí ya da en sus datos de salida. Gracias. Yo soy Kevin Perdomo y le voy a hablar sobre las funciones de Python. Una función te permite definir un bloque de código reutilizable que se puede ejecutar muchas veces dentro de tu programa.
Las funciones te permiten crear soluciones más modulares, DRIT, para problemas complejos. Si bien Python ya proporciona muchas funciones integradas como print, len, también pueden definir tus propias funciones para usar en tu proyecto. Las funciones son bloques de código que se pueden reutilizar simplemente llamando a la función. Esto permite la reutilización de código simple y elegante, sin valor a escribir, especialmente sin seleccionar ya código ya existente. Esto hace que el código sea más legible, facilita la depuración y limita los errores de escritura. Las funciones de Python se crean usando las palabras clave def, seguidas de un nombre de función y parámetros de función entre paréntesis. Una función siempre devuelve un valor. La función utilizada para devolver el valor es return. Para devolver un valor, si no deseas devolver ningún valor, se devolverá el valor predeterminado. Función max. Max es una función incorporada de Python. Devuelve el elemento más grande de un iterable o el más grande de dos o más argumentos. Esta función toma dos o más números o cualquier tipo de iterable como argumento. Mientras damos un iterable como argumento, debemos asegurarnos que todos los elementos del iterable sean el mismo tipo. Se devuelve el elemento más grande del iterable si se proporciona dos o más argumentos posicionales. Se devuelve el mayor de los argumentos posicionales. Si el iterable está vacío y no proporciona el valor determinado, se genera un bool error, un error. Función min es una función incorporada de Python. Devuelve el elemento más pequeño de un iterable o el más pequeño de dos o más argumentos. Esta función toma dos o más números o cualquier tipo de iterable como argumento. Mientras damos un iterable como argumento, debemos asegurarnos de que todos los elementos del iterable sean del mismo tipo. Esto significa que no podemos pasar una lista que tenga almacenados valores enteros y cadenas. Se devuelve el elemento más pequeño del iterable si se proporciona dos o más argumentos posicionales. Se devuelve el más pequeño de los argumentos posicionales. Si el iterable está vacío y no proporciona el valor predeterminado, se genera un bool error. Tenemos la función dimod. Esta función está incorporada en Python, que devuelve el cociente y el resto del dividir en un número por otro número. Toma dos números como argumento, A y B. El argumento no puede ser un número complejo. Se necesita dos argumentos, A y B, un número entero o un número decimal. No puede ser un número complejo. El valor de retorno será el par de números positivos que consiste en cociente y el resto obtenido al dividir por el b. En el caso del tipo de operador mixto, se aplicará las reglas para las operaciones aritméticas binarias. Función EX es una función incorporada en Python para convertir un número entero en una cadena hexadecimal en minúscula con el prefijo OTS. Esta función toma un argumento x que debería ser de tipo entero. El valor devuelto de esta función devuelve una cadena hexadecimal en minúscula con el prefijo OTS o x. Función length es una función incorporada en Python. Este método devuelve la longitud, entre paréntesis, el número de elementos de un objeto. Toma argumento. Toma un argumento. El valor devuelto de esta función devuelve el número de elementos del argumento que se pasa a la función length. Función OR. Es una función incorporada para convertir la cadena de un carácter Unicode en un entero que representa el código único del carácter. Tenemos la función CHR. Es una función incorporada en Python para convertir el número entero que representa el código Unicode en una cadena que representa un carácter correspondiente. Hay que tener en cuenta que si el valor entero pasado por CHR, entre paréntesis, está fuera de rango, entonces se genera un bool error. Función input.
Muchas veces en un programa necesitamos alguna información de usuario, recibir información del usuario que hace referencia al programa que siente interactivo. En Python, para recibir datos de un usuario tenemos las funciones input. Se llama a la función input el flujo del programa que detendrá hasta el usuario haya incluido introducción, la información y haya finalizado la introducción de la información con la tecla de retorno. Este es un ejemplo de la función input. Uno, cuando solo queremos recibir una información se utiliza imp igual a input entre paréntesis. Dos, para mostrar en la línea de comando un mensaje, ¿cómo hacemos? Se pone el comando prompt with mensaje igual a input entre paréntesis comillas. Cuando queremos tomar un número entero como información, colocamos el siguiente código, number es igual a int entre paréntesis input entre paréntesis y por favor ingrese el número. A continuación, compañera. Buenos días, profesor. A continuación, Caicedo Ortiz. A mí me tocó los módulos de Python. Ellos dijeron que al ver un conjunto de funciones, variables o clases, y que puede ser usado por otros módulos, nos permiten utilizar código y organizarlo en la mejor, organizándolo mejor en la namespace. Por ejemplo, podemos definir un módulo con dos funciones, suma y resta. Siguiente. Como podemos ver ahí, vamos a definir dos módulos con los nombres de suma y resta. Ahí está el módulo de Python de suma a más a punto b. Ahí sale el resultado. Siguiente, compañero. Ya. Una vez definido dicho módulo, puede ser usado o importado en otro fichero, como mostramos a continuación. Usando el import, debemos importar todo el contenido. Siguiente, compañero. También podemos importar únicamente los componentes que nos interesen, como mostrando a continuación, como pueden observar ahí en la imagen. Y por último, podemos importar todo el módulo haciendo uso del asterisco sin necesidad de usar el módulo. Los módulos en Python tienen 3 niveles. La competencia en Python son principiante, intermedio y avanzado. Cada nivel presenta un conjunto de habilidades específicos, por lo que cuando evalúe la competencia, los candidatos con una prueba de habilidades en Python deben buscar atributos particulares que indiquen sus competencias. Siguiente, compañero. Estas son las 10 librerías seleccionadas más usadas en Python. Ahí está, muchas gracias.